Es muy grato recibir esta mañana al señor coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros, Marcelo, todavía quedó aquel piropo a la presidenta, ¿no? ¿Qué derivaciones que hubo? Sí, no las que nosotros esperábamos, porque de alguna manera esa fue la antesala para poder plantear que no teníamos que tener dificultades comerciales en nuestros barrios cercanos de América Latina y que teníamos que ir a una integración profunda basada no solamente en el libre comercio entre nosotros, sino en la complementación productiva. Y todavía arrastramos bastantes problemas en ese sentido. Es cierto. Bueno, aquel piropo significó, entre otras cuestiones, haber puesto, como suele decirse, una nota de color en aquel acontecimiento, pero también se le reprochó al decírsele a la dirigencia sindical que estaba en el escenario que del otro lado de la reja había compañeros protestando. Sí, yo soy consciente de eso, yo sabía porque me habían transmitido los compañeros de la Federación ANCAP, pero de alguna manera tomamos la decisión política de concurrir a ese acto porque el movimiento sindical tuvo muchísimo que ver con el desarrollo de la inversión de la planta desulfurizadora y con todo el proceso de trabajo que fue muy óptimo. Recién al finalizar la obra se hizo un balance de más de 1.500.000 horas hombres destinadas en una obra muy grande, y que haya habido 0 accidente fatal y grave también demuestra que allí hubo un trabajo muy consensuado entre ANCAP, la empresa, los trabajadores sindicalizados a través de la Federación ANCAP, el ZUNCA, la UNRWA, y por suerte fue una experiencia muy importante desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de más de 800.000 horas de capacitación, donde la gente pudo acceder, digamos, a un conocimiento superior. Por esa razón es que, sin dejar de apoyar, digamos, la movilización de los trabajadores, nosotros nos hicimos presentes en ese acto, ¿no? Bien, me consta que varias delegaciones en este tiempo del PIT-CNT se han reunido con sus pares argentinos para tratar de contribuir a la resolución de estos conflictos. Sin embargo, a primera vista parece que todavía la situación está muy tensa, muy compleja. ¿Desde qué lugar observa el PIT-CNT este tipo de medidas argentinas que comprometen puestos laborales notoriamente? Bueno, lo último tiene que ver con el propio puerto, ¿no? Bueno, con mucha preocupación. Inclusive, paradójicamente, a veces se trancan partidas de producción nacional que son insumos para procesos industriales que continúan en Argentina. Eso nosotros lo estamos viendo especialmente en la industria automotriz. En la industria autopartista, a veces se producen en Uruguay partes y componentes automotrices que se despliegan en las montadoras argentinas. Nosotros estamos siguiendo esto con mucha preocupación y siempre está nuestra visión de tratar, de acuerdo a nuestras posibilidades, digamos, de conversar con el movimiento sindical argentino, si fuera posible con las autoridades, para tratar de encontrar caminos en el cual las diferencias, que es legítimo que existan entre los países, no se expresen por la vía de mellar el trabajo de la gente. Claro. Obviamente que nosotros no vamos a hacer gestiones, digamos, que impliquen contactos que debe hacer el mundo empresarial, pero desde la perspectiva de la fuente de trabajo, que siempre se ve perjudicada en estos casos, sí estamos muy atentos y dispuestos y trabajando para desarrollar alguna gestión que ayude al país a resolver el problema. Bien, ¿y cuál es la contraparte del PIT-CNT en Argentina? Porque allí es donde vamos a la discusión de lo que representa hoy el gremialismo argentino, notoriamente fracturado. Sí, lamentablemente, si uno mira el panorama sindical de América Latina, casi que Uruguay es una excepción desde el punto de vista de la unidad de la clase obrera, que para nosotros es muy importante, ¿Es una razón de excepción? fondo, ¿no? Es una pregunta que viene más adelante, pero ¿es una excepción acaso ese concepto de la unidad? Sí. Pero en todo caso seguimos respondiendo sobre lo de Argentina. Sí, Después porque hay en la mayoría de los países pluralidad de centrales. Es difícil la relación. A esta altura, digamos que hay 4 grandes agrupamientos sindicales, antes habían 2. Es difícil, pero bueno, permanentemente nosotros tenemos relaciones con todos. ¿Y ustedes hablan con el sindicalismo K, digamos? Con todos, ¿no? Nosotros tenemos relación, por ejemplo, con las CTAs, Central de Trabajadores Argentinos, que era una central, digamos, alternativa al sindicalismo tradicional en argentino, que hoy está organizada en 2 centrales, y también hablamos con la CGT en distintas oportunidades, porque obviamente como movimiento sindical, inclusive con independencia de las diferencias que podamos tener con cada una de ellas, tenemos que tener relaciones con todo el mundo. Bien, y ahí venimos a lo que decíamos, ¿no? Ese concepto de la unidad en el PIT-CNT, ahora puesto en duda, puesto en cuestión desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que se viene mencionando lo que significan como corrientes internas que están amenazando con esa unidad.
Bueno, en nuestra perspectiva, desde la propia fundación de la CNT, la unidad nunca implicó unanimidad, digamos, ¿no? Por suerte en nuestra central, al ser una central única, coexisten las más diversas ramas de la actividad económica, cosas que en otros países las centrales están divididas ideológicamente y también por el tipo de trabajo en la industria o en los servicios o en la actividad bancaria, digamos, en que se organiza la actividad económica y productiva del país. Y además existen todas las formas de pensar, digamos, desde un punto de vista filosófico o político ideológico. Yo creo que existiendo, digamos, diferencias que inclusive a veces puedan expresarse públicamente, eso no pone en riesgo la cuestión de la unidad, aunque siempre en la dirección queda un sentido de la responsabilidad de trabajar todos los días para que las discusiones produzcan síntesis, produzcan consenso y trabajar todos los días en una cosa que yo creo que es muy importante para el pueblo uruguayo, que es la unidad de las herramientas populares, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿cómo advierten ustedes lo que ha sido este movimiento que, si se me permite el término, fogonea ahora Richard Reid, generando como una alternativa al PIT-CNT? Yo no creo que genere una alternativa al PIT-CNT, sí se presenta, digamos, como una corriente de opinión distinta a las que existían. Creo que los compañeros tienen absoluto derecho de nuclearse, de organizarse, de pensar colectivamente, y en tanto esos aportes los ubiquen como una contribución a la unidad de la central, que no está cuestionada, creo que es de absoluto derecho, digamos, ¿no? Bien, estos últimos acontecimientos, Marcelo, han generado declaraciones públicas que uno también debe advertirlas con inquietud periodística y acaso también con inquietud ciudadana. El hecho de poner en duda grandes montos de dinero, el manejo que hacen los sindicalistas de esos montos tan importantes, hace que la gente se pregunte si efectivamente no se está acaso copiando lo malo que viene del sindicalismo argentino. Una primera consideración sobre eso. Bueno, yo creo que nuestra central es una central, digamos, muy espartana, podríamos decir. Podría establecerse que muchas organizaciones filiales del PIT-CNT tienen mayores ingresos que la central en su totalidad, que de alguna manera tiene ingresos por un volumen más o menos de 5 pesos por cada afiliado, es lo que aportamos los sindicatos al PIT-CNT. Tiene un sistema muy riguroso de planificación de sus finanzas, tiene una comisión fiscal que funciona casi que en forma permanente, electa al mismo tiempo que la dirección se elige una comisión fiscal. Y creo que, digamos, más allá de que objetivamente el crecimiento del movimiento sindical también implicó que algunos de los problemas financieros que nosotros tuvimos en los peores momentos de la década del 90 o en los 2002, hoy no los tenemos, es una central muy honesta, muy rigurosa con sus recursos, que no creo que vaya, digamos, a tener una situación similar, digamos, a otras situaciones de otros países, ¿no? Y ahora aterrizamos a este tema que es el de coyuntura. Corrija si alguna cifra no es precisa, pero se habla de unos 600 millones de dólares en danza con respecto al plan de vivienda sindical. Y allí se mencionan más de 320 cooperativas, 16.500 familias. Esos son los números. Sí, es correcto. Es mucho dinero, 600 millones de dólares. Mucho dinero para que una persona esté firmando sin el consentimiento del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Eso es así? Bueno, yo quiero un poquito contextualizar. Claro. Nosotros tenemos, sí, un programa de vivienda sindical que pretende combinar vivienda industrializada, que permite alta calidad, bajo costo y rápido plazo de entrega, con gestión participativa de cooperativas que nacen de una matriz sindical, pero que tienen autonomía, tienen su personería jurídica, su dirección. De esas 16.500 familias, el 80% o más, al ganar menos de 60 unidades reajustables por mes en el, digamos, en el núcleo familiar, acceden a los préstamos en forma directa por parte del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Nacional de Vivienda. Hacen un esfuerzo luego de que conforman la cooperativa, consiguen un terreno viable con saneamiento, agua, energía eléctrica, se presentan con un anteproyecto arquitectónico al Ministerio de Vivienda, aprueba dar el préstamo, luego ese proyecto se convierte en un proyecto ejecutivo con toda la ingeniería de detalle y recibe el préstamo. La central no toca un peso de ese dinero porque va directamente desde el Ministerio de Vivienda a la cooperativa de vivienda. No hay intermediarios, que es lo que se pone en cuestión en esta otra parte que seguramente usted me va a mencionar. Exactamente. En este caso, para la inmensa mayoría de los trabajadores,
Los recursos vienen ya definidos en un reglamento sujeto a normativa que es del Ministerio de Vivienda, que es el reglamento 2011, y esos recursos van directamente a la cooperativa para construir. Por suerte, en el día de hoy hay un entorno de 1.500 familias que ya han cedido a los préstamos. Entre ellas está mi familia. Nosotros somos parte de una cooperativa de trabajadores sindicalizados, principalmente de la construcción y del metal, que vamos a construir en un terreno cerca al estadio Trócoli, allá en el Cerro, y que bueno, en enero estaremos comenzando un proceso que tal vez en 8 meses permita que un trabajador pase de pagar un alquiler de entre 10.000 y 14.000 pesos a pagar su vivienda por una cuota de 3.500 pesos pagadera en 15 años. El PIT-CNT y los sindicatos no tocan un peso, digamos, de esos recursos que van derecho a la cooperativa. Ese es el modelo, digamos, dominante, el mayoritario. Correcto. El problema es que un conjunto de trabajadores de ingresos, digamos, un tanto mayores a estos de 60 unidades reajustables, también tienen necesidad de vivienda, quedan afuera de la financiación del ministerio, así ganen 60 unidades reajustables más 200 pesos, digamos, en el núcleo familiar. Y allí no quedó otra opción que apelar a la aplicación de la ley 18.785, que es la ley de participación de promotores privados en el desarrollo de la vivienda social. Se formaron igual cooperativas, es decir, en esto tampoco el PIT-CNT toca dinero, y se buscó que diversos modos constructivos adaptaran los procesos para poder ser oferentes de esa parte, digamos, de los trabajadores vinculados a la central en viviendas que van a estar en el entorno, digamos, de $1.200 el metro cuadrado, digamos. Bien, allí es donde empieza a manejarse la posibilidad. De hecho, vamos a un antecedente importante, hay denuncias civiles y penales, ¿no es cierto? O sea, hay empresarios que se han sentido estafados por algunas personas que mencionaba el PIT-CNT para sus contactos. ¿Están identificados? ¿Ustedes han investigado? ¿Qué hay de eso hoy? Bueno, para nosotros es una garantía que actúe la justicia. Lo cierto es que nosotros hicimos una carta de intención con una serie de representantes de modelos de construcción europeas, particularmente españoles, en el sentido de que si ellos podían llegar a construir a valores adecuados para que la gente además pueda participar en el subsidio de la cuota que ofrece la actual normativa, de ese porcentaje inferior al 20%, digamos, de todo nuestro plan de vivienda, nosotros poníamos a disposición esos trabajadores a disposición de ocupar esas viviendas. Nosotros hicimos una comisión investigadora en función de los planteos públicos que surgieron en la prensa. Tuvimos distintas entrevistas con la sala de abogados del PIT-CNT, con abogados penalistas. Recibimos a distintas empresas que también eran otras oferentes para construir para el programa de vivienda de la central. ¿Y de todo eso hoy, Marcelo? De todo eso lo que surge es que hubieron errores, es decir, particularmente el contrato, o mejor dicho, carta de intención que se firmó, podía ofrecer mayores garantías a nuestra central, pero no surge que haya habido, digamos, ningún miembro de nuestra central que haya utilizado esos contratos o cartas de intención para beneficiarse personalmente. Bien, ahora, estos intermediarios que acudían a los contactos con los empresarios de la construcción mencionaban al PIT-CNT. Entonces, eso está bien, que los hayan mencionado a ustedes como central sindical está bien. El problema es que la central tenía una carta de intención con el grupo B. Si la central es A, con el grupo B. La central tiene responsabilidad en este aspecto, no con los acuerdos que haya hecho B con C, con D o con H, digamos. Entonces, ahí es lo que la comisión... Se perdió el control en alguna medida. No, el problema es que nuestra central hace, digamos, un acuerdo con un grupo básico que construye, pero no maneja una cuestión que, digamos, es el tipo de subcontratos que esta gente puede hacer con terceros. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la profilaxis, se están estudiando, digamos, medidas para tener un mayor control de esa situación. Ha quedado claro en la mesa representativa que ningún miembro de la central está comprometido en actividades corruptas o ilícitas. Si así fuera, nosotros defenderíamos la expulsión, digamos, de cualquiera del movimiento sindical. Y lo central, porque esto es toda una campaña. En el día de ayer, por ejemplo, en un periódico matutino muy importante, se ha dicho que el programa de vivienda de la central lo que hace es lograr por
su intermediación, digamos, encarecer los precios de la construcción, Sí. no. Sí. Una vivienda de las que nosotros manejamos, de los sectores de menores ingresos, va a costar alrededor de $30.000 y va a ser pagadera en cuotas de 3.500, 4.000 pesos por 15 años. Y estas otras del sector, digamos, que no accede a los préstamos del Ministerio de Vivienda, son de las más baratas del mercado, porque la central lo que hace es específicamente negociar para bajar el precio. Bien, ¿no? a propósito de lo que usted dice, específicamente se señala que el sistema de intermediación del PIT-CNT encarecía las viviendas del plan sindical por el pago de comisiones. Es mentira eso, No directamente. hubo cobro de comisiones, No, o sea, no. no se le iba al empresario a decir, mira, empezamos con este plan, pero previamente $300.000 de comisiones. A nuestra central no le interesa el dinero, lo que le interesa es que los trabajadores accedan a una vivienda de calidad en condiciones adecuadas. Pero la denuncia... Te pongo Sí, un ejemplo. De 6.000 subsidios a la cuota que ofreció el Ministerio de Vivienda como cupo, se presentaron 2. ¿Sabes lo que significa eso? Que por la vía del mercado lo que se está resolviendo es vivienda que es mucho más onerosa para que la gente llegue. Entonces la central lo que hace es invertir con empresas constructoras reconocidas, porque tenemos 4 o 5 acuerdos que no han generado ningún tipo de problema, a los efectos de que los costes con que construyen estas empresas le permitan al trabajador acceder a la cuota a través del banco hipotecario y además una cuota subsidiada, en este caso, por el Ministerio, ¿no? Eduardo Burgos es su colaborador directo, digamos que ha sido el hombre mencionado en estas transacciones. El empresario de 33 que también denuncia este tipo de acuerdos señala que había como mucha preocupación, mucha inquietud por hacerse de ese dinero rápido, de esos $300.000 que representarían una comisión. ¿Ustedes eso lo descartan? ¿Van a esperar a la justicia? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros aconsejamos a cualquiera que se ha sentido perjudicado por terceros ajenos a la responsabilidad de la central, que en caso de sentirse estafados o perjudicados apelen a la justicia, nos interesa la transparencia. La comisión investigadora, que ha estado trabajando casi que a diario, hoy es nuestra última reunión, ha determinado que no hay responsabilidades, digamos, de ningún miembro de la central en beneficiarse personalmente por estas cuestiones. ¿Hubo errores? Sí que hubo errores, sí que hay que buscar la manera de enmendarlos a través de algún procedimiento, de algún formato que permita, digamos, en el propio funcionamiento de la central resolver las cosas. Este es un proyecto que vino para quedarse, tiene todo el respaldo de la central. Van a seguir adelante con él. Y por suerte las primeras 1.500 familias vamos a empezar a construir, que somos las demás de menores ingresos, digamos, vamos a empezar a construir ya mismo ahora cuando termine la licencia de la construcción. Bien. Burgos plantea renunciar, dar un paso al costado. Ustedes no le aceptan la renuncia. Y uno se pregunta, pero a ver, ¿cómo puede ser que en una institución de tantos años como el PIT-CNT haya una persona que emita cheques sin la consideración, sin el visto bueno, sin el apruébase del secretario de Ejecutivo? No, cheques nosotros no podemos emitir porque no somos una institución me refiero, financiera. cheques no, gastos. O sea, la determinación de gastos importantes en miles de dólares. Tampoco, A es ver, eso lo que se cuénteme. hizo, ¿no? El error Sí. está planteado en una carta de intención que se firmó con un grupo B. Sí, es lo que me decía ¿no? usted más temprano. Ahí puede llegar a haber un error en la delimitación y en la salvaguardia, digamos, de cuáles son las garantías y las responsabilidades de la central. Claro. Otra de las conclusiones que nosotros adoptamos por unanimidad es rescindir inmediatamente ese contrato, porque la otra parte no cumplió con la central, es decir, no ha aparecido ningún proyecto constructivo concreto. Bien, mi pregunta es, en el manejo de esos fondos, de esos recursos, Burgos debería haber informado con más precisión. Sí, yo al creo que secretario ejecutivo. hubo errores, se necesita un trabajo, digamos, más colectivo, pero todo esto, digamos, quiero ser muy claro, está ubicado en una lógica. Bueno, si faltaron a la verdad diciendo de que las viviendas que nosotros manejamos en la central son más caras, acá están haciendo, digamos, una conexión que no existe, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad de la central, que le interesa la vivienda de calidad, como nos interesa este año. Bueno, el éxito que tuvimos en el Consejo de Salario, las cuestiones de la seguridad social, las cuestiones del desarrollo productivo. La central está para resolver las necesidades de los trabajadores, no para estar ubicada en negocios que no es nuestro métier, ¿no? ¿Y por qué se pusieron a la construcción de viviendas, digamos? Bueno, porque nosotros llegamos a una conclusión, digamos, de que el mercado venía resolviendo la vivienda de lujo, por sí solo tiene los mecanismos de resolver la vivienda de lujo, y había una preocupación que nosotros y una sensibilidad que nosotros acompañamos de ayudar a los sectores más desposeídos. Más allá ¿no? de que de pronto como no el es plan el... Juntos, por ejemplo. Bien. En el medio queda la Sí. población trabajadora, Claro. que tiene capacidad de pago pero no tiene capacidad de ahorro, y no habían políticas específicas para eso. Pero ¿no? entienden que de pronto no es del palo del PIT, digamos, ¿no? Estar en eso. Claro, este es una idea programática que levantó la central,
que, bueno, nucleó más de 16.500 familias que están en proceso, en movimiento, hacen movilizaciones, proponen. Hay toda una gestión, digamos, con las intendencias municipales que a veces otorgan terreno. Y esto está parado principalmente, digamos, en el propio despliegue de la acción de las cooperativas, ¿no? A nadie le quedan dudas de la afinidad ideológica entre el PIT-CNT y el gobierno. Y se señaló que de pronto este programa que impulsaba el PIT-CNT también tenía un componente electoral. No, nosotros el componente que tenemos es poder salir del asentamiento, de la pensión o de un alquiler que muchas veces termina depredando nuestras propias conquistas en los consejos de salario, porque hay mucha asimetría entre la evolución creciente del salario con la evolución creciente del alquiler. Nosotros queremos distribución de la riqueza. Si un trabajador está pagando 12.000 pesos de alquiler por una vivienda que nunca va a ser de él, se va a pagar una vivienda por 15 años, digamos, de cuota de 3.500 pesos, bueno, ni que hablar que tiene un impacto enorme en una de las banderas principales de la central, ¿no? Pero no responde específicamente a una ayuda adicional a este programa que impulsa el propio presidente de la República, el Frente Amplio. Y el objetivo nuestro es resolver las necesidades de los trabajadores. Es lo mismo que decir, bueno, los trabajadores conquistaron importantes aumentos de salario, eso puede tener una repercusión electoral, pero los trabajadores lo hacemos porque vivimos del salario, ¿no? ¿Se arrepintió de lo que puso en duda respecto al manejo de Richard Reed de fondos del BID para la formación de trabajadores? No, es una anécdota esa, no queremos... Una anécdota, pero le dijo a Reed que había mal usado unos fondos del BID. No, yo dije, lo que le dije al Richard es que estaba bueno que informara sobre... Y le informó. Y además le corrigió la cifra. ¿Ah, no le informó? No, todavía no, él no informó en el secretariado. Igual es un dinero que fue para una serie de sindicatos, no fue para la central. ¿Pero le quedan dudas hoy, Marcelo, a usted sobre ese uso? No. Nosotros siempre hemos sostenido, digamos, que justamente por los mismos criterios que aquí estamos conversando, que de repente no es muy conveniente que la central como tal tenga acuerdos con organismos financieros internacionales para financiar parte de sus objetivos, como la formación. O sea, no convalidaría pero si fuera respeto usted, porque eso es una cuestión que hizo un pool de sindicatos que... Para un comunista haber hecho un acuerdo con el BID no es fácil de digerir, digamos. Claro, en general hemos tenido una visión crítica del papel del capital financiero y de los organismos financieros internacionales. Es eso lo que cuestiona, no tanto el uso que se le dio. No cuestionamos, yo solamente pregunté y él respondió públicamente. No tiene ni siquiera por qué responder en los organismos de la central porque no es dinero que maneje la central, ¿no? Claro, pero no le gusta, digamos. Yo no lo haría, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero quedó aclarado el tema, digamos, ya está resuelto. Sí, es una anécdota. ¿La central sindical va a considerar toda esta situación vinculada a Pluna y lo que fue, por ejemplo, este movimiento tan telúrico, digamos, este sismo del fin de semana? Sí, nosotros hace mucho tiempo que venimos empujando para que pueda haber una compañía de aeronavegación nacional que genere las condiciones de que nuestra bandera esté principalmente en los países de América Latina y ha sido muy difícil. Nosotros no compartimos la decisión de cierre en su momento, tal vez por la dureza, digamos, de la crisis del 2002 sabemos que es mucho más difícil recuperar una empresa después que cierra que venderla mientras está marchando. Siempre es complicado que dos lógicas, digamos, diferentes se asocien. Es muy complicado, digamos, que una Pluna estatal que tiene además objetivos que tiene que generar eficacia económica, rentabilidad, se asocia una lógica de rentabilidad como es, digamos, la actividad privada. Y sobre el procedimiento en sí, Marcelo, ¿cuál es la opinión hoy? Sobre todos estos últimos acontecimientos, te imaginás que la central no tiene una opinión, ¿no? Yo creo, con mucha franqueza, conociendo especialmente al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, que pueden haber habido errores por la presión de resolver las cosas, ¿no? Pero estoy absolutamente convencido, habiendo tenido múltiples diferencias, digamos, con el equipo económico, muchas veces he estado participando en mesas en medio de los consejos de salario para que se avale tal o cual acuerdo, que a veces el Ministerio de Economía ponía el grito en el cielo. Creo que ellos defienden su punto de vista con honestidad y que no ha habido ningún tipo de, digamos, intención de beneficio personal. En eso yo estoy absolutamente convencido. Respecto a Lorenzo, ¿también involucra a Caloya en esta situación? Sí. Creo que allí lo que se dio es impelidos por la necesidad, una forma de actuar para resolver bien unos problemas que venían muy complicados desde... Pero advierte el error.
advierto el error, pero creo que actuaron con honestidad, de acuerdo a su leal saber entender, y muy presionados por la situación, ¿no? Bueno, la prueba está, esto no se dice tampoco en los medios de prensa porque se suele poner titulares que son, digamos, beneficiosos de otra forma. Repito, nosotros no estuvimos de acuerdo con el cierre, nosotros ahora queremos levantar Alas Uruguay. Sí. Nos gustaría, ya que el Estado perdió tanto dinero en asociaciones público-privadas, que se pudiera pensar en un formato en el cual el Estado se asociara a los trabajadores para sacar una nueva compañía adelante. Es decir, hablo desde la diferencia política, pero creo que tanto Caloya como Lorenzo actuaron con absoluta honestidad. Habrá que esperar ahora lo que dice la justicia, en todo caso. Exactamente. Bueno, usted sigue con esa insistencia respecto al proyecto de Alas Uruguay, nos quedan algunos minutos, en todo caso lo volveremos a hablar más adelante. Y entiende que el gobierno debería respaldar a esta nueva compañía. Quiero ver si puedo encontrar las declaraciones que hizo el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Dice que no hay base legal para que el Estado sea garante de Alas Uruguay. Y lo dijo en Brecha el viernes pasado. O sea, no este viernes, sino el otro. ¿Cómo interpreta esas declaraciones? Bueno, nosotros habíamos solicitado que el gobierno o el Estado saliera de garantía a favor de que los trabajadores pudieran ofrecer en el formato nuevo, luego de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1, 2 y 3 de la ley de Pluna, pudiera salirle de garantía a los trabajadores para ofrecer una forma de pago por 3 aviones. ¿Y lo de Pintado le sorprende? No, no me sorprende. Fue lo que al final nos comunicó el Poder Ejecutivo. Allí se planteó la posibilidad, digamos, de que hubiera un adelanto de parte del préstamo del Fondes a los efectos de encontrar un camino de poder hacer un acuerdo de alquiler de aviones para poder comenzar en la nueva compañía. Ese es el camino que hoy se está transitando. Hoy es el camino que se está transitando. Es difícil, no es sencillo, pero bueno, nosotros estamos empujando el proyecto de los trabajadores que tiene que arrancar de menos a más y que sí, tiene que tener la colaboración del país, de la sociedad uruguaya. Yo sé que de repente es muy la minoría la que viaja por avión y que esto viene de múltiples pérdidas anteriores, pero pienso que es muy importante que no quedemos dependientes de un monopolio privado en esta materia. Más allá de que la conectividad está recuperada. Está recuperada, pero en manos ajenas, podríamos decir. Yo creo que tiene que haber un actor nacional que se conecte con empresas estatales, digamos, de América Latina. Ahora, hoy Alas Uruguay es una empresa, no es una cooperativa, es una empresa de ex trabajadores. Esa es la figura jurídica. El ministro Pintado va un poco más allá y dice, nosotros no podemos meternos en el negocio, le podemos dar el calor político, digamos, el apoyo moral, pero no nos podemos meter en el negocio, porque con ese criterio otra empresa privada debería solicitar lo mismo. Bueno, ahí nosotros tenemos una diferencia filosófica, ¿no? Es decir, si miramos la historia un poquito más larga de Pluna, tanto el acuerdo de Pluna con Varig fue perdidoso para el país, como el acuerdo de Pluna con Lidgate. Esto es un problema ideológico, ¿no? El Estado nunca tiene inconveniente en meterse cuando participan privados capitalistas, digamos, pero es un problema horrible meterse cuando hay una cooperativa de trabajadores. Nosotros decimos, bueno, probemos. Aquí hay un plan de negocios, aquí hay una gestión. Aquí, digamos, no hay ineficiencias, digamos, producto de burocratización ni nada por el estilo. Bien. Apostemos a ver si podemos recuperar una compañía que no nos deje a expensas de que un solo actor, digamos, diga un día, bueno, se acabó la conectividad y chau, ¿no? Bueno, como nos dijo el ministro, el presidente de la República, para perder, que perdamos ahora con los trabajadores, lo dijo en aquel momento. Y que no necesariamente tenemos que perder, porque también la vida viene demostrando en algunos casos que los trabajadores son capaces de gestionar bien unidades productivas. La vida viene demostrando también que han caído compañías aéreas en todo el mundo. En todo el mundo y que muchas son subsidiadas en todo el planeta, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. Un gusto. Marcelo Abdala estuvo con nosotros, coordinador del PIT-CNT. Pausa y seguimos en Tele Buen Día.